Recuerda los días y sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Yo me alegro
hermano, amada hermana. Mi deseo y oración es que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo de manera abundante. Amigos que nos escuchan, un saludo cordial. Les invito a abrir la palabra de Dios, que es la fuente no solo de nuestra fortaleza y nuestra esperanza, es también la fuente de nuestra autoridad espiritual. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al 14. El tema es Seamos la Iglesia. En medio de esta terrible pandemia que hemos sobrevivido de una u otra manera, la iglesia ha sido decimada, la iglesia ha pasado por tiempos oscuros. ¿Qué puede hacer la iglesia cuando pareciera que el mundo entero está contra ella y todo lo que está pasando alrededor es como un desafío a la seguridad que nosotros ofrecemos a través del Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros ampararnos, fortalecernos y ser todo lo que Dios quiere que seamos? Esperamos que Dios nos dé la gracia para contestar estas preguntas y traer un poco de fortaleza y esperanza por medio del Espíritu de Dios que unge su palabra. Vamos a leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 14, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, nos acercamos al trono de tu gracia con la firme convicción de que las puertas del cielo están abiertas y podemos entrar a tu casa de oración, a tu santuario de oración, y ser recibido por los brazos de un Padre que nos ama. Un Padre que se acuerda que somos polvo, un Padre que al entregar a su Hijo amado por nosotros nos dio lo mejor de sí mismo, un Padre que a través de su Hijo nos ha dado todo cuanto necesitamos para poder caminar con Él. Y Padre, te pedimos que nos hable de tu gran sabiduría, danos tus pensamientos, de tu gran corazón. Señor, danos y arrópanos con tu palabra que tiene poder y vida. Y ayúdanos a ser fortalecidos en nuestra persona interior por tu Espíritu, para que no solamente Cristo habite por la fe en nuestros corazones, sino que podamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del gran amor que nos tienes, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Habla al corazón de tu pueblo, habla al corazón de mis hermanos y al mío. A través de estos labios, úngelos con el poder de tu Espíritu y llévate la gloria por las semillas de luz que sembrarás en nosotros y la palabra de vida que traerá nueva esperanza y nuevos bríos a nuestra fe. Te lo pedimos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Duncan Campbell es uno de los grandes héroes de la fe, un hombre de extracción escocesa, inglés. Recuerdo la historia cuando él estaba tendido en un campo de batalla, había sido herido durante la Primera Guerra Mundial, y él estaba allí, un joven, no llegaba todavía a los 20, y estaba desesperado, no sabía si viviría o si moriría. Él estaba en medio de personas que habían sido muertas alrededor de él.
Sabía que venían los ejércitos amigos, aliados que venían, especialmente un frente canadiense que estaba peleando con los ingleses. Y venían y los enemigos se habían ido, estaban en retroceso. Mientras ellos llegaban, el desesperado se puso a orar. Y él recuerda la oración desesperada que le hizo al Señor Jesucristo. Él le decía: Señor Jesús, lo único que te pido es que si me vas a dar vida, decía él, si me vas a levantar de aquí, Señor, que sea para algo productivo en tu reino. Señor, que de esta catástrofe que estoy viviendo, de esta crisis en que estoy, esta tragedia, Señor, que de alguna manera tú la redimas y me uses para tu gloria. Esa es la oración de cada hijo de Dios, quizás en días como estos, cuando la densa oscuridad que nos rodea pareciera querer apagar la luz que llevamos dentro. Cuando miramos la iglesia del Señor levantándose de esta pandemia con grandes dificultades, nos preguntamos qué está pasando, Señor, y seguimos clamando y esperando y buscando el rostro de Dios para que nos visite con un gran avivamiento mientras seguimos haciendo la obra de Dios. Pero la oración es vital, porque la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué espera Dios de mí en medio de estos tiempos difíciles que vivimos? Y la pregunta un poquito más amplia, como somos parte del cuerpo de Cristo: ¿qué espera el Señor de la iglesia? ¿Qué clase de iglesia debemos ser? ¿Qué deberíamos estar haciendo si vamos a ser la iglesia de Cristo en este tiempo difícil, pero oportuno para hacer luz en medio de las tinieblas? Y cuando tú lees esta bendita palabra de Dios, inmediatamente tú te das cuenta el momento histórico en que se refleja este pasaje. Lo primero que tú ves es que están los discípulos amados. Estamos en el monte de la Ascensión, el monte de los Olivos, donde Cristo ascendería a los cielos. Estamos allí y están los discípulos reunidos que han concertado esa cita con Jesús. Jesús se ha encontrado con ellos. Y cuando Él se les presenta, algunos temieron, nos dice la palabra, pero otros pusieron su fe en Él porque sabían que el Señor Jesucristo verdaderamente había resucitado de los muertos. Y aquí el Señor les da una consigna. Les dice a ellos que Él, por supuesto, va a ascender a los cielos, pero le dice que vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre era la venida del poder de lo alto, la persona del Espíritu Santo que vendría a ellos de manera poderosa y los ungiría para que ellos pudieran hacer la obra que ya ellos habían sido comisionados a hacer. Dios no esperaba que ellos lo hicieran en sus propias fuerzas. Dios quería que ellos se conectaran a Él como si fueran, como cuando tú enchufas un aparato, un artefacto eléctrico y lo pones en el terminal de la luz, para que de esa manera en el enchufe ellos recibieran el poder de lo alto. Y ellos están allí, están buscando, se reúnen después que el Señor asciende delante de sus ojos. Ellos regresan a Jerusalén, se suben al aposento alto y esperan. Pero no es una espera pasiva. Ellos saben que la promesa del Padre viene y ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Y lo primero que ellos hacen es que ellos oran. Y es interesante que ellos lo hagan porque lo que Dios iba a hacer, el comienzo de la iglesia, comienza en un culto de oración. Es interesante que ellos suben al aposento alto y ellos entienden que ellos necesitan buscar a Dios como nunca le habían buscado. Si lees el relato de Lucas en el capítulo 24, recuérdate, Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. Él dice que ellos, cuando el Señor Jesucristo se les apareció, una de las cosas que Jesús hizo fue soplar sobre ellos y decirles: reciban el Espíritu Santo. Y es como si el Señor les diera algo, una primicia del poder que descendería sobre ellos. Como si el Señor les diera un adelanto de la presencia y la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas, que había estado con ellos, pero que ahora estaría en ellos. Y lo interesante es que, y este es mi sentir, y este es lo que yo entiendo, es que el Señor le dio ese pequeño adelanto porque Él sabía que por estos próximos 10 días ellos tendrían que estar orando sin cesar hasta que se cristalizara la promesa del Padre y se hiciera realidad.
Así que ellos van allá y ellos oran. Ellos oran lo que no habían podido hacer antes, lo hacen ahora. Los discípulos que siempre habían estado contendiendo en cuanto a quién era el mayor, llenos de arrogancia espiritual en algunos casos, como el mismo Pedro, pero que ahora ellos han sido humillados, ellos han sido debilitados en su carne porque todo lo que ellos sufrieron en esos días después de la muerte de Jesús y la vergüenza de haberle abandonado y cómo el Señor le levantó con grande misericordia, ahora Jesucristo le ha unificado y el Espíritu Santo permite que ellos se reúnan en este aposento alto y oren a Dios. Y ellos, yo me imagino que en ese aposento alto hubo profundo arrepentimiento, hubo elevada adoración, se rompieron ataduras y fortalezas en sus vidas. Ellos se humillaron y se rindieron completamente a Dios, recibieron el perdón de lo alto, recibieron liberación de alguna de sus ataduras carnales. Yo estoy seguro que allí ellos también recibieron nuevas fuerzas, nuevos bríos y sintieron la presencia de Dios en ese lugar. Dios los estaba preparando para llenarlos y comisionarlos, para que pudieran cumplir la misión que les había dado. Pero todo comenzaba con la oración. Los discípulos lo entendieron con claridad. Cuando tú y yo estamos en problemas, nuestra primera arma en nuestro arsenal siempre es y será la oración. Cuando ellos se conectan, ellos descubren que Dios estaba con ellos, Dios estaba en ellos y Dios estaba por ellos. Ellos descubren que la oración es la fuente de la bendición. Jesús se los había dicho. Una de las verdades más profundas o de las áreas teológicas en que Jesús capacitó a sus discípulos fue en el área de la oración. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús sacó tiempo para enseñarles. Ahora le dio la oración modelo del Padre Nuestro. Una oración que ellos la usarían para orar, para aprender a orar y dirigirse al Padre. La oración modelo es una oración poderosa porque te muestra las prioridades del reino y cómo debemos orar cuando nos acercamos a Dios. Todo comienza con una relación Padre Nuestro. Luego adoramos y bendecimos los grandes nombres de Dios, pedimos que sea santificado. Luego tú sabes que nos movemos y por supuesto pedimos que venga el reino de Dios sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Tú sabes que luego hay tanto pedido de perdón y luego una batalla espiritual donde pedimos que Dios nos libre de la tentación, pero aparte de eso, antes de eso estaba la provisión diaria del pan. En fin, la oración modelo lo incluye todo. Los discípulos sabían que con todas las promesas que Jesús les había dicho, la oración tenía que estar en el centro de todo lo que ellos hicieran. Y lo que tú vas a ver, especialmente después que el Espíritu viene sobre sus vidas en el día de Pentecostés, el capítulo siguiente, y ellos son llenos del Espíritu Santo, tú ves que de ahí en adelante la oración es central a todo lo que la iglesia hace. Porque la oración nos enseña, primero, que nosotros dependemos de Dios. Que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo que tiene vida y la vida es la vida del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que conectarnos a esa vida y ser guiados por el Espíritu de Dios. Ellos entienden que la necesidad más apremiante que ellos tenían era estar conectado a Dios para que Dios les diera dirección, para que Dios se les revelara, para que Dios les protegiera, pero para que Dios les diera una fresca unción para alcanzar a los perdidos y los pródigos que ellos tenían que alcanzar. La oración era fundamental a la vida de la iglesia. Y tú lo vas a ver en todas partes en el libro de los Hechos. Donde quiera que tú ves la iglesia, en el libro de los Hechos la encuentras orando. Tú la encuentras orando cuando viene la oposición. En el capítulo 4, cuando arrestan a Pedro, a Juan, los azotan. Cuando ellos regresan, la iglesia ora y Dios les vuelve a dar una infusión del poder del Espíritu Santo por segunda ocasión. Y ellos les da la respuesta a la oración que ellos querían, les da de nuevo para salir y predicar y confirma lo que ellos piden con milagros, señales y prodigios. Oh, no te equivoques, la oración es clave a todo lo que hacemos. En medio de las circunstancias que nosotros enfrentamos,
La oración es nuestra arma preferida. Tenemos que orar. Es fácil resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, buscar recursos humanos, y no está mal que lo hagamos. Pero si vamos a hacer la iglesia, necesitamos conectarnos con Dios. Porque la vida de la iglesia viene de nuestra comunión y relación con Dios. Jesús lo hizo explícito, Jesús lo hizo tan claro. Cuando en Juan capítulo 15 él dio la parábola de la vid verdadera, él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son las ramas. Si ustedes quieren dar fruto, mucho fruto, fruto que permanezca, ustedes tienen que recibir la vida que viene de la vid. Y si ustedes no la reciben, ustedes se secan. Y entonces no pueden hacer y cumplir el propósito para el cual Dios les ha llamado. Entonces la oración es vital a eso. Duncan Campbell estaba en el campo de batalla, tendido, desesperado, orando, y dice que estaba pensando que quizás no sobreviviría ese momento. Dice que cuando llegaron los ejércitos canadienses y empezaron a recorrer, uno de los soldados sin querer lo pisó y él se quejó, y siguieron marchando, asegurarse que los enemigos se habían ido. Pero cuando regresaron, aquel soldado recordó que él había pisado a alguien que se había quejado. Él se había fijado en la ruta que había tomado, y cuando él regresó, él fue a buscarlo hasta que lo encontró, y él todavía tenía vida. Y él lo ayudó, y él pudo ser llevado, atendido, y Duncan Campbell llegaría a salir del ejército, regresaría a su casa, iría a estudiar en un seminario bíblico, y ahí serviría al Señor y sería un instrumento que Dios usaría en uno de los grandes avivamientos de la historia, el avivamiento en las islas hébridas de la costa de Escocia. Duncan Campbell sería uno de los hombres que Dios usaría en ese gran avivamiento, y miles de vidas vendrían a Jesucristo porque Dios lo llenaría de su poder y de su gracia. Pero lo más curioso de su vida, él murió en el 1972, era toda una leyenda, hasta sus últimos momentos de suspirar aquí en la tierra, él fue reconocido como un hombre que caminaba con Dios y estaba conectado con Dios y tenía una poderosa unción. En estos días difíciles que estamos viviendo, recuerda, es necesario que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración. Es importante que nos conectemos al Señor, es importante que busquemos su rostro. El diablo te va a hacer pensar que tú no eres digno, que tú tienes defectos, que tú tienes pecados, tienes tus luchas, que Dios se avergüenza de ti, pero no le creas. Dios desea bendecirte. Dios ha invertido una eternidad en ti. Dios entregó la vida de su único hijo, y si te salvó para completar y terminar la obra que había comenzado en ti. Ven a Él tal como eres y verás cómo Dios sigue obrando en ti. Mantente cerca de la llama a través de la oración y verás que la imagen de Jesucristo se forjará en ti. Síguelo buscando, sigue dependiendo de Él, sigue clamando a Él. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, pero en el hebreo la expresión conforme al corazón de Dios literalmente significa un hombre que iba tras el corazón de Dios. Iba tras el corazón de Dios de manera determinada, persistente. David sabía que era imperfecto. Tú comparas a David con Saúl humanamente y Saúl parece ser el mejor hombre. Un hombre de familia, un hombre que venía de buena abolengo, un hombre que era muy capaz en muchas cosas. Y sin embargo, David era el menor de los dos, era el que llevaba una vida quizás menos, parecía que su vida era más imperfecta, su familia era humilde, su levantamiento parecía algo inusitado, parecía que de dónde ha salido él diría en una ocasión, como prodigio he sido a muchos, mas es que tú eres mi refugio fuerte. En otras palabras, David entre los dos parecía que no había comparación. Saúl había empezado en un buen lugar, David desde abajo, pero mira esto, David iba para arriba, Saúl fue para abajo, y la diferencia fue
que David buscaba a Dios con persistencia. Él sabía que no era perfecto, él sabía que tenía sus luchas, pero él lo buscaba y siempre constantemente le pedía misericordia. Lee todos sus salmos y tú vas a encontrar la palabra misericordia siempre en los labios de David, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, no dejes que tu misericordia me abandone. Él sabía que la bondad amorosa de Dios era la clave, era el camino por el cual él tenía que seguir corriendo, y él lo hace. Y porque él se humilla, Dios lo exalta y lo saca del rebaño de allá, de donde estaba con las ovejas, y lo sienta en su trono. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración. No te rindas, sigue buscando a Dios, sigue buscándolo todos los días, sigue acercándose. Y mientras más te acerca a Dios, más Dios te va a transformar. Sigue leyendo la palabra. Dile a Dios: Señor, hazme como aquí dice en tu palabra que debo ser. Y la palabra será para ti como un espejo, donde cada día Dios te mostrará lo que necesitas cambiar, no para condenarte, sino para darte a entender que cuando Él te muestra algo que debes cambiar, con esa demostración viene también el poder de Dios para que lo puedas hacer. La oración era clave para la iglesia primitiva, es la clave para la iglesia de hoy y es la clave para ti como un hijo o una hija de Dios. Lo segundo es que Dios les da una comisión. Dios le llama a servirles. Nota que Él dice: vendrá el poder del Espíritu sobre ustedes. Recibiréis el poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos. Tú y yo seremos testigos de Jesús. Tú y yo somos llamados a servirle a Él. Tú y yo llegamos a ser sus representantes, sus embajadores aquí en la tierra. Dios desea que cuando el mundo te mira a ti, vea a Jesús en ti. Él quiere transformarte de tal manera que cuando tú toques y hagas cualquier cosa, la marca y las huellas digitales de Jesús vengan a través de ti y queden marcadas en las vidas que tú tocas. Es interesante que la Biblia te dice que Dios nos ha llamado a servirle. La Biblia dice que la iglesia es un organismo y tú y yo somos miembros de esa iglesia, como miembros del cuerpo. Como un cuerpo humano que tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función específica. De igual manera tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y Dios te llamó y te dio una función específica, te ha dado dones, talentos, destrezas para que tú las pongas a su servicio y de esa manera puedas dar a conocer a Cristo a aquellos que no le conocen. Somos llamados a servir. La Biblia te habla constantemente de dones espirituales. En Romanos 12, en 1 Corintios 12 y hasta 14, Efesios 4, la Biblia te habla de diferentes dones. Y te dice que Dios nos da dones espirituales para que nosotros le sirvamos. Dones espirituales son habilidades especiales que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y lo que Él nos está diciendo es: Dios es un gran concertador de citas y de oportunidades. Y Dios nos capacita, nos llena, nos bendice y luego trae personas a nuestra vida para que nosotros podamos invitarle. Hay tareas que hacer y ha llamado que nosotros las hagamos. Nota que Dios las ha preparado de antemano para que nosotros entremos en su quehacer, para que seamos sus colaboradores, para que trabajemos no para Él, sino con Él. Eso es lo más glorioso del reino de Dios. Nosotros trabajamos con Dios. No somos esclavos que trabajamos para Dios. No, es cierto que en cierta medida hacemos las cosas para Él, lo hacemos de todo corazón, pero lo precioso del Evangelio es que nos dice que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. Y Él nos da su querer y su hacer por su buena voluntad. La promesa de Jesús es que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús es que nosotros podemos trabajar con Él. Y Cristo nos dice lo que Él quiere que hagamos. Cómo podemos bendecir a nuestros vecinos, cómo podemos amar a nuestra familia, cómo podemos mostrar el amor de Jesucristo allá afuera. Todo eso es una manera de servir al Señor.
Y cuando tú sirves al Señor, entonces te conviertes en su instrumento. Por supuesto, la gloria es de Él, porque realmente Dios no quiere que solamente tú hagas lo que tú puedes hacer. Si así fuera, entonces serviríamos a Él, trabajaríamos para Él. No, lo que Dios realmente busca es hacer lo imposible a través de ti. Él quiere que tú seas un instrumento, pero la gloria es de Él porque Dios hace lo imposible a través de instrumentos frágiles como nosotros. Si tú vas a la Capilla Sixtina y tú ves los grandes, el derroche de talentos que están plasmados en ese gran lienzo que es el techo de la Capilla Sixtina, las obras de Miguel Ángel y sus discípulos que reflejaban su estilo y modelaban su arte como lo habían aprendido de él. Si tú lo miras, tú dices, wow, la verdad es que es increíble. Pero tú dices, o sea, tú le das crédito a Miguel Ángel por la obra que está allí plasmada, ¿no es cierto? Tú nos dices, bendita la brocha que él usó, ¿dónde está? Quiero verla, ¿verdad que sí? Tú no vas a ver las obras del gran Miguel Ángel o del mismo Miguel Ángel, sus grandes esculturas, la piedad de Miguel Ángel, el David de Da Vinci. Tú dices, ¿dónde está? Quiero ver cómo lo hizo. Y entonces tú te das cuenta y dices, no. Quiero ver su cincel, quiero ver su martillo. No, eso no era lo importante. El artista se llevaba el crédito, ¿no es cierto? En realidad, tú y yo hemos sido llamados para servir a Dios. Él se lleva la gloria porque es el que hace lo imposible. Nosotros somos sus instrumentos. Pero Él desea que tú hagas su voluntad. Porque como decía Pablo en 1 Corintios 3:9, porque somos colaboradores de Dios. Y vosotros, decía Pablo a los corintios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, nosotros trabajamos y a la misma vez Dios trabaja en nosotros. Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces Dios nos llama a que le sirvamos. La iglesia que sirve y que está en el corazón de lo que Dios quiere hacer. La iglesia que ora y sirve agrada el corazón de Dios. Pero no solamente la iglesia, nosotros individualmente. Cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, traemos placer y gozo al corazón de nuestro Padre Celestial y de nuestro Rey Jesucristo. Lo otro es, con esto termino, si la iglesia del Señor va a hacer lo que tiene que hacer, la iglesia no solamente tiene que orar y servir, la iglesia también tiene que dar. Darse primeramente uno. Jesús dijo, me seréis testigos. Ellos tendrían que rendirse, ellos tendrían que rendir sus vidas. Pablo lo entendería, por eso en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es darnos a Dios. Rendir nuestras vidas, decirle, Señor Jesús, te presento todo lo que soy. Aquí está mi vida. Eso fue lo que Duncan Campbell hizo en aquella oración desesperada. Cuando estaba entre la vida y la muerte en ese campo de batalla, le dijo, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte. Dame tu santidad, pero usa mi vida. Si yo salgo de esta, Señor, te rindo mi corazón. Y esa entrega no fue una mera negociación para salir adelante y escapar el momento. Fue algo que tomó muy en serio. Entonces Dios nos llama y lo primero que nos dice es que nosotros nos demos a nosotros mismos. Pero también es importante que nosotros de nuestra generosidad también demos para que la obra de Dios siga adelante. Es importante, y eso es lo que tú ves cuando el Espíritu de Dios desciende en el capítulo 2 y llena la iglesia, la llena no solamente del poder de Dios, la omnipotencia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, y hay dones espirituales para que ellos sirvan, también Él derrama sobre ellos un tremendo espíritu de generosidad. Lo que ha pasado en ese momento histórico, ¿te acuerdas que el día de Pentecostés, son las fiestas judías? La ciudad de Jerusalén estaba atestada de gente. El día de Pentecostés venía 50 días después de la Pascua y la gente se quedaba todo ese tiempo, la ciudad estaba atestada de gente, las calles,
las 2 millas cuadradas de la capital de Jerusalén estaba atestada por a veces hasta más de 250.000 personas. La gente se quedaba a dormir hasta en las calles. Las familias se atestaban de visitantes y familiares que venían para las fiestas. Cuando el Espíritu de Dios cae, esa gente que se convierte, que habían venido de peregrinos a la capital para las fiestas judías, de pronto ellos no se quieren separar de la iglesia. Ellos dicen, no, ¿cómo podemos irnos? No, nosotros hemos conocido a Dios, hemos conocido a Cristo, nos matriculamos en la escuela de los apóstoles, estamos aprendiendo. La iglesia empieza a crecer de manera exponencial. En poco tiempo Jerusalén se llena de la doctrina de los apóstoles, hasta sacerdotes se convierten judíos y algunos fariseos vienen a la fe. Porque es que Jesucristo está haciendo grandes milagros a través de su iglesia, del apóstol Pedro y los demás apóstoles. La iglesia está creciendo y creciendo y creciendo. Pero en ese instante la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Ellos habían venido por un tiempo específico y tenían que devolverse, ahora deciden quedarse. ¿De qué van a vivir? ¿Cómo la iglesia va a suministrar para sus necesidades? ¿Cómo les va a dar techo y comida? La iglesia no sabe qué hacer. Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Dios derrama un espíritu de generosidad. Y los miembros de la iglesia empiezan hasta a vender sus campos y sus tierras. Si tú lees, entre ellos estaba Bernabé, que dice que tenía un campo y lo vendió y vino y puso el dinero a los pies de los apóstoles para que lo usaran. Y si tú ves más adelante, en el verso 45 del capítulo 2, decía, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En otras palabras, Dios derrama ese espíritu de generosidad y la obra de Dios sigue creciendo. Nosotros necesitamos ese mismo espíritu de generosidad. Hoy día muchos atacan el diezmo y dicen, no, la gente no tenemos que diezmar. No tenemos que, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley mosaica, nosotros ya no estamos bajo la ley, así que no tenemos que dar nada. Y tristemente la obra de Dios sufre porque creen esa mentira del diablo. Pero ¿qué dice la Escritura? Para entender eso, tenemos que entender que el diezmo no es un mandamiento, es un principio. Que desde el libro de Génesis, el principio del diezmo está allí. ¿Y cuál es la diferencia entre un principio y un mandamiento? Bueno, muchas veces los principios de Dios se cristalizan en mandamientos para hacerlo de una manera más específica para la gente. Y el pueblo de Israel, que era una nación que estaba recién constituida, recibió un código que realmente era un código tripartite, tenía un código ceremonial, un código moral y un código cívico de leyes. Pero lo que Dios estaba buscando es que ellos entendieran el corazón de Dios y vivieran conforme a los principios de Dios. Los principios son verdades eternas. Los 10 mandamientos son 10 principios morales que Dios da a su pueblo. El no hurtarás, el no matarás, el no adulterarás. Son principios que no eran temporales, se corren a lo largo de la Escritura. Entonces, uno de los principios de estas verdades que Dios ha dado desde el comienzo es esta. Dios nos dice a nosotros, yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de la tierra y toda su plenitud. Ustedes son administradores, mayordomos, y de lo que yo les doy a ustedes, de la provisión que yo lo hago a ustedes, dice Dios, yo espero que ustedes separen 1% y lo contribuyan a mi obra. Y eso tú lo ves desde Génesis hasta Revelación. El principio de que de lo que Dios nos da, de la provisión que Dios nos da, separemos algo y traigámoslo a la casa de Dios, contribuyámoslo al reino de Dios. Y ese principio no ha parado, no ha cesado. Y cuando nosotros lo hacemos, habla con cualquier persona que haya hecho de esta práctica un estilo de vida, y ellos te van a decir, oh, tú no vas a entender cómo Dios nos bendice, nos ha prosperado, nos ha ayudado. Cuando tú le das algo a Dios, Dios no se queda con nada. Él es el dador por excelencia. Lo que tú lo das, Él te lo multiplica y te bendice. Entonces, como miembros y siervos de Dios, estamos llamados a contribuir al avance del Evangelio. El Señor Jesucristo nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Nos ha dado vida eterna, nos está preparando un destino eterno.
y Cristo habló del dar y de las posesiones y de las propiedades más que del cielo y el infierno combinados. Porque Jesucristo entendía el poder que el materialismo puede tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y por eso el Señor Jesucristo habló de nuestra necesidad de desprendernos e invertir en el reino de los cielos. Y no sencillamente retener las cosas donde el moho o los ladrones o se consumen, sino invertirlos en el reino de Dios. Y esto es lo que los discípulos hacen. Ellos primeramente se dan, pero después ellos contribuyen para que el reino de Dios avance. Cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo realmente la iglesia de Cristo. Estamos contribuyendo al avance del Evangelio. Estamos orando para que en medio de todo lo que estamos viviendo, la cosecha de almas que se está perdiendo vengan a Cristo. Oramos por ellos, servimos para que esas almas vengan a Cristo, contribuimos de lo que Dios nos da para que de alguna manera la iglesia pueda cumplir su tarea. Y cuando tú y yo hacemos eso, tú y yo descubrimos que una iglesia llena de gente que está llena de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y es también la esperanza del mundo. Y cuando tú y yo cumplimos con esa tarea, tú verás que Dios, que es bueno y fiel, también nos recompensará conforme a lo que hemos hecho de sus abundantes riquezas en gloria. En el día de hoy, solo tú sabes dónde estás en tu relación con Dios. Quizás las densas tinieblas que nos rodean, quizás han llegado a oscurecer un poquito la visión tuya. Quizás tú sientes que Dios está lejano, o quizás te sientes que te falta luz. Pues acércate confiadamente a ese trono de gracia, porque Dios está por ti, Dios está a tu lado y Dios está en ti. Dios está más cerca de ti que el aire que respiras, que la piel que tienes puesta. Dios está más cerca de ti, hijo creyente de Dios, porque Dios te ha prometido que estaría contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, y que Él también moraría en ti por medio de tu espíritu, por medio de su espíritu. Así que acércate confiadamente a ese trono de gracia y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que en días como estos, la iglesia de Cristo necesita más que nunca ser verdaderamente y auténticamente la iglesia de Cristo. Necesitamos estar llenos de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu paz. Necesitamos, Señor, que tú nos uses como instrumentos para traer luz y verdad a tantos que la necesitan, Señor. Padre, ayúdanos, anhelamos que tú nos revistas de poder, pero todo comienza en nuestros corazones cuando nos acercamos, nos humillamos delante de ti, te pedimos tu gran misericordia. Señor, tú sabes la situación que mis hermanos están pasando. Quizás están enfrentando dificultades, quizás grandes desafíos de salud o de economía o cualquier otro problema en sus familias y en sus hogares. Oh Padre, acuérdanos que tú siempre estás ahí y que nosotros podemos acercarnos a ti y pedirte que nos ayudes. Clama a mí, dices tú, y yo te responderé, prometes tú, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Tu palabra dice que tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Oh Padre, ven, restaura nuestras almas como has prometido. Bendícenos y llénanos de tu poder y revístenos de tu gloria y de tu esplendor, para que nosotros podamos auténticamente ser tu iglesia. Una iglesia llena de gente que está llena de ti. Que, Señor, tú unja nuestros labios para tocar las vidas de aquellos que te necesitan. Y que cada día, Señor, nosotros podamos correr a ti como David corría y encontrar en ti fortaleza, esperanza y amor, porque tú eres nuestro refugio. Como David podemos decir, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y Padre, gracias que tú eres fiel, cumplidor de promesas y de pactos, y en Jesucristo
tenemos las promesas más espléndidas de todos, porque todas tus promesas son sí, amén, en Cristo Jesús. Mira a mis hermanos, allégate a ellos, bendícelos con tu gracia y poder. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Amado, les envío con la bendición usual. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Tú estás paseando cada rincón de este lugar. Tú estás sobrando. Tú estás levantando los brazos caídos, soldados heridos. Tú estás sanando milagros de nuevo harás. Cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Tú estás restaurando con lazos de amor, atraes al perdido, tú estás salvando. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas, Cristo has ganado. Milagros de nuevo harás. Cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán. Lo que comienzas no abandonas y lo mejor está
grandes cosas tú harás, tú harás. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas, Cristo has ganado.